Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 del versículo 1 voy a leer completo del capítulo. Largamente vamos a leer juntos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía acércase la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con barras. Pues de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se recogió con toda su casa de haber creído a Dios.
Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y a los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta el versículo 40 he leído. Cada capítulo está enseñando mucha cosa maravillosa, ¿no? Este capítulo 16, la verdad que está saliendo como la vida de apóstol Pablo, quien estaba amando a Dios, llevando el evangelio al mundo, que es lo que estaba ocurriendo en su vida. Porque para los siervos que están llevando el evangelio, no solamente tienen la gloria de Dios, ¿no?, en su vida, sino también está acompañado siempre persecución, angustia y molestia. Nosotros estamos observando en este capítulo, ¿no? Es muy importante porque Dios estaba preparando las personas. Por ejemplo, acá salen un joven, se llama Timoteo. Siempre en el corazón de apóstol Pablo estaba considerando a Timoteo como su hijo espiritual. Su madre era judía y su padre era griego, pero desde su abuela estaba teniendo creencia en Dios. Por esa razón, en el corazón de Timoteo estaba lleno de el deseo de servir al Señor. Desde juventud estaba apartado del mundo. Su corazón estaba enfocando hacia el proyecto del Señor. Por esa razón, en segundo viaje de evangelización, ya apóstol Pablo se encuentra Timoteo. Quiero decir que Dios está preservando a algunas personas para que trabaje juntos. Por ejemplo, ¿no?, Pastor Oxupá recibió la salvación en 1962, antes de nacer yo, porque yo nací en 1966. Y luego, mientras tanto que él estaba quedándose en la escuela de teología, en el seminario, ¿no?, y que tenía como 19 años, jovencito, soltero.
Pero después de pasar la vida de Acoctón, también él ya ingresó en el servicio militar y luego sirviendo al Señor en el militar, ¿no? Y luego ya estaba sirviendo a Dios en Acoctón. En aquel entonces, ya un día, mientras tanto que él estaba viajando en bus, al mismo tiempo un misionero de Inglaterra ya subió en el bus. Y luego Pastor Oxupal le preguntó: Señor, ¿de dónde vino? Yo soy misionero, yo vine de Inglaterra. Qué bueno. ¿Usted a dónde va? Sí, estoy viajando para ver paisaje de Corea del Sur. Entonces, ¿no va a llevar como predicación? No, en este momento estoy teniendo vacaciones. Desde aquel tiempo, Pastor Ruxubag estaba exhortando, ¿no? Exhortando fuertemente. ¿Y cómo puede pasear así, no? Regrese a su país. Estaba discutiendo. Pero al llegar una parada cerca de su casa, Pastor Suba, él también bajó del bus. Y luego él rogaba que permitiera para que se quedara algún día en la casa de Pastor Uxupa. Entonces, llegando a una habitación, creo que no, una habitación apenas está viviendo. Pero él estaba apuntando, observando. Creo que en aquel tiempo, ¿no? Pastor Uxupa tomando agua de arroyo natural. Pero entre los extranjeros ya debería hervir agua, ¿no? Para matar bacterias, etc. Pero dándole agua de arroyo donde Pastor Uxupa estaba tomando, entonces este misionero tomaba y hizo gran enfermedad. Cada día estaba haciendo diarrea ya. Uno de 3 días estaba acostado y por fin él estaba dando última palabra. Pastor, me voy a morir. Cuando me muero, por favor, avise a la casa de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero por la gracia de Dios recuperó su salud y se levantó en una semana por ahí. Y luego él estaba conversando con el pastor Ruxuba. Pastor, vea, yo voy a orar al Señor para que Dios me da cantidad de dinero para alquilar una casa, para vivir juntamente con usted. Yo quiero vivir con usted. Pastor Uxupa estaba muy raro, ¿no? De repente un misionero acompañó en su casa y él vio cómo estaba viviendo. Claramente no hay comida, sirviendo al Señor. Por fin, ya cuando se levantó de su enfermedad y luego decía que vamos a vivir juntos. Pero al principio él no aceptó, Pastor Uxupa, no quiero vivir con usted porque creo que usted recibe apoyo de su país. Yo no recibo nada de apoyo. Entonces, mientras tanto que vivimos juntos, ¿y cómo yo puedo pedir pan que usted va a comer? Entonces, yo no quiero vivir como esta forma. No, entonces, tiene que buscar la manera. Está bien. Viviendo juntos, pero usted no me da dinero, tampoco yo quiero pedir a usted. Sí, ¿está de acuerdo? Entonces vamos, está bien. Y luego ese misionero, ¿no? Se fue
pasando creo que una semana, 2 semanas, y otra vez regresó a la casa de Pastor Oxupan, en el lugar del campo, ¿no? Decía que, pastor, Dios me respondió de mi oración. Vamos a alquilar una casa. ¿Y cuánto dinero recibió? En ese momento, ¿no? Ese dinero, como el justo que iba a comprar una casa entera. Imagínense cuánto es. Con ese dinero alquiló, ¿no? Como hipotecado, como podemos decir que entregando al dueño un montón de dinero sin pagar nada de alquiler ni intereses, pero pasando tiempo, ¿no? 1 año, 2 años, ya el dueño tiene que devolver. ¿Cómo se llama? En Chile hay, esta forma no hay. En Corea del Sur todavía hay. Depositando dinero en la cuenta de su dueño o antemano de dueño, y el dueño usa ese dinero, pero al llegar tiempo de contrato tiene que devolver el dinero, pero cantidad muy alto. Creo que ya estaban viviendo juntos, pero diferente misión estaba haciendo, ¿no? Pero de primero, este misionero, por su causa, tenía que regresar a Inglaterra, dejando ese dinero ante manos de Pastor Uxuba. Pero el dueño de la casa era maldito, que malgastó por fuego de carta, perdió todo el dinero y luego su casa ya estaba hipotecada del banco. Por eso ya otro dueño, llegando a la casa, ya tenía que vaciar. Además, Pastor Uxuba no podía recuperar nada de dinero, perdió. Pero por causa de eso, Pastor Uxuba orando al Señor, ya buscando lugares. Y un día estaba llorando, orando al Señor, y observando a los empleados y también empresarios, todo el mundo está teniendo la casa. Pero yo soy hijo de Dios, siervo de Dios, porque yo no tengo nada de casa, yo tengo que salir de esta casa, no tengo dinero. Entonces, si Dios no me responde mi oración, entonces voy a poner carpeta bajo de puente, cerca del río, voy a ponerlo. Eso es la casa de hijo de Dios que está siendo mendigo. Entonces, ¿y quién será blasfemiado? Señor, será usted blasfemiado de su nombre por causa de lo que todavía no me responde. Así estaba amenazando a Dios. Una broma, ¿no? Pero estaba orando al Señor. Pero un día, cerca de la avenida, hay 2 pisos. Observando ese edificio, Pastor Uxuba estaba pensando, sería bueno que alquilemos este edificio. Y subiendo, tocando la puerta, y se encontró el dueño del edificio, ¿no? Conversando, yo soy pastor, yo quiero alquilar, pero no tengo dinero. Si usted me da, se lo agradezco. Pero si no me da, no hay problema. Dígame, Señor. En este momento, ese señor, cerrando sus ojos y pensando tiempo. No sé muy bien, uno de 10 segundos pasó, él empezó a decir, Señor, yo soy anciano de la iglesia de esta ciudad grande. Dios me dio esta bendición para construir este edificio. Si el siervo de Dios me visita, dice que quiere usar este edificio
¿Cómo yo puedo impedir usarlo? Pastor Suba estaba limpiando sus oídos. ¿Es la verdad? ¿Yo puedo usar? Sí. Gracias. Cuando se levantó para regresar a su casa, pero el anciano de la iglesia le pidió: tal vez puede traer poco de dinero o no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto puede traerlo? Últimamente estaba pidiendo, ¿no? De repente, Pastor Suba había dicho: está bien, yo voy a preparar este monto. Está bien, suficiente con esto, aunque no alcanza nada, pero suficiente. Pero Pastor Suba se arrepintió, ¿no? Porque todavía no podía conseguir este dinero. Saliendo de ese edificio, ya tenía gran milagro, ¿no? Porque el gerente de banco ya otra vez encontró a Pastor Suba, que quería salir de la casa, por eso él preparó dinero, le entregó, aunque no era suficiente para alcanzar ese monto, pero aumentó. Y también los hermanos juntaron y aumentó. Ya empezaron a vivir en ese edificio, funcionando la iglesia. Así estaba diciendo. Volvamos al Hechos capítulo 16. Yo tanto quiero ver, ¿no?, situación de Timoteo. Si no hubiera encontrado apóstol Pablo en la vida de Timoteo, él solamente iba a quedar un lugar, así es, como siendo joven, como fiel. Pero encontrando el siervo de Dios, más tarde Timoteo podía ser misionero y pastor. Él podía pastorear muchos lugares, siendo como hijo de apóstol Pablo. Además, apóstol Pablo era jovencito, ¿no? No es jovencito, sino que era soltero, que no se casó hasta morir. Pero tiene hijo. Significa que espiritualmente. Además, acá sale una persona, una mujer, se llama Lidia. Así dice, ¿no?, la palabra de Dios. Así dice 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Significa que el día de reposo, ya apóstol Pablo y también otro grupo, ya en este momento hay una curiosidad. Hay una curiosidad, ¿no? Observando y leyendo estas palabras, y sale una palabra, dice que apóstol Pablo y nosotros. Así estaba hablando, nosotros. Una palabra. ¿Se encontraron ustedes? Como uno de 16, 17, por ahí. Mientras tanto que yo estaba... Acá está. 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Ya, voy a preguntar. ¿Quién escribió este libro? Hechos. Lucas. Médico Lucas, ¿es cierto? Pero acá no sale nada de nombre Lucas. Pero casi una vez así sale, ¿no? Pablo y a nosotros, siguiendo una mujer adivina que estaba molestando. Yo estaba sintiendo que, creo que en esta palabra dice que apóstol Pablo escogió Silas y luego él viajó 2 personas, pero incluye una persona, secretamente, como si fuera sombra. Es decir que creo que voluntariamente Lucas no quería mostrar su nombre.
solamente atrás. Esa es mi opinión. Porque, ¿cómo puede escribir nosotros? Porque nosotros es primera persona plural, ¿es cierto? ¿No? Nosotros. Si hubiera quedado solamente Sila, entonces tercera persona, ¿no? Así tiene que ser. Pablo y Sila les seguían, pero a nosotros. Con este vocabulario, ¿no? Yo puedo sentir, ¿cómo podía escribir detalladamente cosas que estaban surgiendo? Creo que Lucas, después de recibir la salvación, teniendo gran don del Señor para acompañarse con el apóstol Pablo y también escribir la letra. ¿Cualquier persona puede escribir la letra? No. Tal persona, ¿no?, aprendió bastante y luego estaba escribiendo, siguiendo atrás de apóstol Pablo. También creo que estaba apoyando sobre evangelización. Por eso estoy hablando. Número 1, Timoteo. Número 2, hombre Lucas. Y también Lidia. Por eso acá sale, ¿no? Como dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya según esta palabra, ¿qué es lo que está explicando? No esta excelencia de la predicación de apóstol Pablo para que alguien que escuchara. No depende del predicador, sino que depende de Dios. Mientras tanto que apóstol Pablo estaba hablando, predicando el evangelio, Dios le toca la mente, el corazón de Lidia. Porque Lidia absorbía. Yo solamente estaba sirviendo a Dios por medio de la ley, mandamiento. Pero, todavía yo tengo pecado, soy pecadora, pero a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo ser salva justa. Ese sentido. Significa que el apóstol Pablo siempre estaba predicando la sangre de Jesucristo, la redención eterna, el perdón eterno, la salvación y nuevo nacimiento. Como lo que está apareciendo en Romanos capítulo 3, el versículo 24, ¿no? Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Es muy importante, siendo justificado. Acá puede poner pronombres. Por ejemplo, yo estoy siendo justificado. Nosotros estamos siendo justificados. Cualquier persona mete, agrega, ya funciona la oración. Siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor, por la gracia de la redención que está en Cristo Jesús. Por eso, esta persona Lidia y una persona que estaba vendiendo púrpura, es decir, que como vendiendo la tela, creo que ganaba mucha plata, ¿no? Y recibiendo en su casa apóstol Pablo y Silas, y luego conversando, recibiendo mucha bendición. Creo que teniendo relación así, ¿no? ¿Para qué? Para que apoyara la vida de apóstol Pablo, Lidia. Además, después de ser encarcelado, cuando salió de cárcel, otra vez apóstol Pablo visitó a la casa de Lidia. Últimamente así está saliendo.
qué bendiciones que nosotros podemos imaginar. Que cualquier lugar Dios está preparando a la gente. Dios de primero quiere bendecir tal personas como Timoteo, Lidia y también otras personas. Y luego ellos ya pueden servir a Dios, también pueden servir al siervo de Dios que está llevando el Evangelio. En esta tarde, Pastor Jim Verdugo de Punitaqui de Chile me envió texto. Pastor, estoy muy ansioso de ver a usted, porque dice que visita a nuestra ciudad. Estoy muy contento. ¿Qué día quiere venir? ¿Cuántos días quiere quedarse? ¿Usted solo viene o con su esposa? ¿Cómo viene? ¿Por avión o en su coche? ¡Wow! Yo estaba pensando y también conversando con mi esposa, ¿no? La verdad que por pandemia no estoy visitando muchos lugares. Pero en esta semana, por primera vez quiero visitar a la casa del pastor Renato Ponce, quien está viviendo en Viña del Mar. Justamente él me llamó por teléfono. También tenemos cita, ¿no?, para conversar. Y pensando profundamente, Pastor Jim Verdugo está invitando. También él quiere visitar algunas iglesias para que yo predique. Entonces, yo no puedo negar esta invitación, ¿no? Porque me invitan. Hace tiempo yo estaba conversando. Siempre yo decía, voy a ir. Ya tienen que preparar mi cordero, pero de repente me invitan, yo digo que no, entonces ya no es justo. Por eso en el mes de diciembre, creo que el día 3, voy a llegar a Punitaqui de Chile, ¿no?, quedándome como uno de 2 días. Así estoy conversando con mi esposa. Nosotros iremos por medio de nuestro coche, llevando como 7 o 8 horas de la casa. Vamos a ver. Significa que Dios está preparando a la gente por medio del Evangelio. Yo puedo considerar como igual que, ¿no?, y Lidia, también Timoteo, también otras personas, muchos que estaban preparando para recibir el siervo de Dios, para que apoyen constantemente el Evangelio. Por esa razón estoy muy agradecido al Señor, porque por medio de esta clase de escuela bíblica nosotros estamos conversando, estudiando, enseñando y aprendiendo. Creo que Dios va a bendecir en la ciudad de Punitaqui, también al pastor Jim Verdugo. Creo que Dios va a bendecir constantemente. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque observando el libro de Hechos, siempre estaba manifestando su obra. Dios abrió el corazón de Lidia para que aceptara el Evangelio y también transformó totalmente. Y luego ella podía servir a la iglesia, al siervo de Dios, a Dios, al Evangelio. Nosotros también, cuando encontramos al siervo de Dios, Dios cambia nuestra vida. También Dios va a bendecir nuestra vida mientras tanto que nosotros estamos llevando el Evangelio. Creo que Dios va a bendecir cada uno de
nosotros que estamos escuchando esta palabra. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la participación.